Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va para responderle a un muchacho, a una persona que me preguntó algo con respecto al turbo, que quiere poner un turbo en el motor. Y yo no encontré, tengo una revista Mecánica Popular donde había una moto con turbo, que uno le había adaptado un turbo. Pero parece que mucho resultado no le dio porque fue el único artículo que salió en turbos para motos. Pero con respecto a un auto, les quiero decir que depende del auto, ¿no? Los kilómetros que tenga el auto. Porque la potencia que genera un motor con un turbo es mucho. Yo acá tengo el refresca memoria, ¿no? Sección turbo especial, ¿eh? Y acá explica la cantidad de HPs que llego a tener en un cilindro con turbo. A ver, yo marqué aquí, acá marqué algo. Acá dice el turbo alimentador. Por eso me gustaba a mí el turbo eléctrico. El turbo eléctrico, como los viejos autos norteamericanos, los veo en algunas películas, arriba del capó, con 2 o 3 o 4 ventanas que se abrían y las turbinas funcionaban, era la eléctrica. O sea, yo ando en el auto normal y cuando quiero pasar a alguien rápido, lo accionaba el turbo y salía disparado. Pero era para usarlo un momento y apagarlo y seguir después normal, ¿no? No era para andar constante porque el motor se fatiga mucho, sufre mucho. Debido a que la potencia que genera es mucha. También la temperatura, la lubricación, influye en todo. Por eso acá mismo en la revista dice que hay que utilizar pistones forjados. No esos de aluminio que se hacen en un molde, se vacía el aluminio fundido y se hace. Tiene que ser forjado, o sea, ya con aluminio a inyección. Y lleva ciertos materiales aparte, no es solamente solo aluminio. Había una persona que, ¿cómo se llamaba este hombre? Fundía 2 pistones de Forte y un pistón de Chevrolet. Fundía las 2 piezas para hacerse el pistón para la moto. Bueno, les quiero explicar lo siguiente. Si este muchacho tiene este motor, si es un motor que ya tiene 70.000 kilómetros, 80.000 kilómetros encima, y que no se lo ponga el turbo. Si le pone, que le ponga uno, como dije recién, eléctrico, para hacer un sobrepaso y seguir a velocidad normal. Porque es tanta la carga que efectúa cada cilindro, la presión, aumenta mucho la compresión. Y si yo tengo una biela, voy a dibujar una biela, la bancada de biela, ¿no? Voy a dibujar una bancada de biela. Me va a salir más o menos, ¿no? Tengo la bancada de biela. No, acá me salió medio mal, así. Acá hay el tornillo que sujeta, ¿sí? La biela es así la biela, ¿eh? Si yo aprieto, se juntan las dos partes y se une todo. Aquí en el centro, esto sería el cigüeñal, el muñón del cigüeñal. Si yo acá en este muñón del cigüeñal y en la biela tengo un poquito de juego, así de juego, no va a ser un sonido el motor, es imperceptible por la película de aceite que tengo entre medio de los metales o cojinetes. Acá lo decimos, más que nada lo llamamos metales nosotros. Llega a tener un poquito así de juego. Y si yo lo cargo acá, le doy más carga acá en el pistón, ¿sí? Yo le doy más carga acá en la cámara de compresión, o bajo la tapa, lo comprimo más, acá va a reventar, no va a aguantar. Acá yo tengo unos metales
o cojinetes nuevos. ¿Sí? Estos son los que van en el medio de la biela, ¿sí? Acá fricciona el cigüeñal. La biela va a empezar va a golpetear en el cigüeñal, ¿sí? Y al golpetear puede llegar a pasar esto. El metal nos va a girar, nos va a hacer esto. Cuando nos hace este trabajo, y no sé, podremos andar 400 metros, 200, vamos a sentir un y se agarró. Se funden, no queda nada de esto. Por eso le digo, si tiene que ser un motor que esté muy bien, pero óptimo, con pistones de buena calidad. Es más, hasta la junta de la tapa de cilindro, la junta que vendría a ser acá, la junta de la culata o tapa de cilindro, hasta es especial también. Los agujeros de circulación de agua por donde se refrigera son más grandes. Hasta el radiador, ponen algunos un radiador más grande y hasta agregan también un radiador de aceite, porque es impresionante. Acá le voy a pasar a decir, el tubo alimentador, acá lo tengo para leérselos, en sí produce una presión máxima de 8.5 libras por pulgada cuadrada, o sea 623 gramos por centímetro cuadrado. Esto girando el turbo a 140.000 revoluciones. Uno puede distinguir en un auto con turbo. El turbo va bien, ¿saben qué? En un diésel. ¿Vieron las máquinas del ferrocarril cuando desaceleran y se siente un silbidito? Es el turbo. Un camión, un tracker, cuando hace el cambio de velocidad, se siente el silbido del turbo. ¿Sí? Entonces en eso sí, porque eso son motores mucho más robustos, más fuertes. Acá tengo... y esto del turbo no es algo nuevo. Acá hay un poquito de historia. ¿Saben quién inventó el turbo alimentador? Voy a empezar diciéndole en qué año. En 1905. Esta persona ya lo inventó. Se llamaba Alfred J. Bucci. Era un ingeniero suizo. Y él ya lo tenía instalado en motores diésel. Pero Bucci no logró su éxito porque hasta que se colocaron estos turbos en aviones militares. O sea, ya había turbos hélices en aquella época, cosa que hasta yo desconocía. ¿Qué más? A ver, yo tenía marcado otro... acá tengo mucho más. Esto es más o menos el sistema de cómo funciona. El cilindro, vamos a dibujar acá el cilindro, ¿sí? Acá la válvula, la de admisión no la vamos a poner, vamos a dejarla de escape porque es la que nos interesa ahora. Hizo la explosión o la combustión, el pistón está abajo, ¿sí? Acá hay una presión de aire caliente, porque acaba de detonar el combustible con el aire y sale por la válvula de escape a una velocidad increíble. Y esto hace que mueva una turbina, ¿sí? O sea, siempre está girando el turbo. Y estas turbinas, por lo general, a veces atraen dos. Primero venían con una, después dos turbinas. Esta inyecta el aire, después se inventó el intercooler. El intercooler era una cañería con un radiador para refrigerar este aire caliente, ¿sí? Y para ir después a la admisión, al múltiple de admisión, ¿sí? Bueno, por eso les digo, y en estos, por lo general comienzan a actuar después de las 3000 revoluciones, porque trabaja con el impulso del aire. En cambio el eléctrico no, el eléctrico se encendió y sale, pero a una velocidad impresionante, ya al máximo sale. Por eso es muy bueno este. Uno iba a 80 y lo prendía y salían las gomas patinando, quemando gomas salía, quemando cubiertas, neumáticos. Bueno, voy a seguir acá con lo que dice en la revista. A ver, ¿en dónde había quedado? Bueno, acá hace las comparaciones.
yendo dos motores a las mismas revoluciones, uno con turbo y otro sin turbo. Tengo en uno con turbo, tengo 147 caballos, en un motor de 4 cilindros, 2.3. Mientras que con el motor aspirado normal me da 101 caballos de HP o caballos de fuerza, ¿sí? A ver, ¿qué más tengo acá? El escape fluye del múltiple. Lo acabo de explicarle recién, lo que está diciendo, yo me adelanté. Después habla del turboalimentador del Mustang. Este entra en acción a una velocidad de aproximadamente 3000 revoluciones por minuto. Claro, es lo que acabo de decirle. Los pistones de aluminio forjado, acá está, los pistones tienen que ser de aluminio forjado y no vaciado, como le decía, vaciado, ya fundido así que uno echa el aluminio derretido. Y cuentan con varios otros cambios de diseño, los cojinetes principales, o sea, hablando de estos, los cojinetes, las varillas y todo lo que se haya que modificar para una carga mayor, o sea, es lo que le acabo de explicar, ¿sí? Hasta la bomba de agua se han cambiado, el aceite, así como el radiador, hasta la lubricación y el enfriamiento son ahora mejores, tienen que hacerse mejores, claro, para modificar un motor, ¿sí? Y hasta se le coloca un embrague de servicio pesado. Bueno, al hacer, acá dice otra cosa más, al hacer esta mezcla adicional de aire y combustible en el motor, eleva la relación efectiva de la compresión hasta más de 9:1. Es muy importante. Antes de hacer algo, tengo que saber cómo está mi motor para hacerlo. Y si yo lo quiero hacer como para un sábado de noche divertirme, uno lo acciona, lo pone, no sé, 200 metros y lo paga. Bueno, quería decirles un poquito de historia. Allá por el pueblo de... ¡Ay, se me fue! Cañuelas, pasando Cañuela. Bueno, esto en la década del 60. Un tractor no arrancaba. No me acuerdo qué pueblito. No arrancaba el tractor. Vamos a buscarlo no me acuerdo, ahora Rulo creo que le decíamos, y el pelo rulado. Vamos a buscarlo a Rulo, dice, para ver si lo pone en marcha. Era uno que se daba maña, no era mecánico. Bueno, fue este Rulo, no hubo caso, no lo pudo arrancar. Dice, vamos a buscarlo al alemán. Había un alemán que era mecánico, pero ese había sido mecánico en la guerra, esos alemanes medio... Entonces van y lo buscan al alemán, dice, ¿puede venir a ponernos en marcha el tractor? ¿Qué le pasa? Y hace tic, 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 y no arranca. Son 1000 pesos. ¿Cómo 1000 pesos? Sí, yo tengo que ir hasta el campo, 25 kilómetros, para ponerlo en marcha. 1000 pesos. Bueno, está bien, vamos a pagar 1000 pesos. Fue el alemán. Lo miró al tractor, caminó alrededor del tractor mirando. Y fue todo mirando, hasta el comisario estaba. Abrió su valija de herramientas, esas valijas grandes, y sacó una masa, un martillo. Fue y le hizo ¡pum! ¡Pum! Le pegó unos golpes al burro de arranque, en secreto, ¿no? Dio el arranque, fue y hizo chu, 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 y el tractor salió andando. Dice, pero me cobra 1000 pesos por darle un martillazo al tractor, al motor. Y los libros que tuve que leer yo para saber dónde pegarle. O sea, ahí está el tema, que el otro que más o menos se daba maña y el otro que sabía. Claro, se ve que los carbones no apoyaban bien en el colector, al darle ese golpe. Y a mí me pasó, en un Peugeot 203 tenía. Y bueno, cada tanto hacía tic, 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 entonces me bajaba y ya tenía el martillo, ¡paf! Un golpe y después arrancaba y seguía andando. Bueno, esto es todo por ahora. A ver si enfocamos acá estos saluditos. Estoy atrasado, tengo muchos saludos, sépanme de perdonarme. Bueno,
Esto es todo por ahora y nos vamos a ver en la próxima con qué tema venimos, porque está todo parado acá. Uy, mi señora no quiere que hable del tema económico, pero es inevitable para mí. Bueno, será hasta la próxima, gracias.